Ok. Porque la Ávila nunca se ve como está pintada. Lo que pintan es el recuerdo. Sí, miren, por ejemplo. Vean, esto uno puede ver cuántas manchas hay ahí. ¿Cuántas? Ese cuadro aparentemente fue pintado un instante. Una mancha que sale y después que salpica y sale. Ahí hay una gran parte de azar. Ponen un pincel grande con las cerdas, los pelos del pincel muy blandos. Lo llenan de pintura. El pincel no va a pintar nada. Regala la pintura. Y la pintura entra sola, en una sola mancha salpicada. Y después un toquecito y otro y ya está. La pintura fue hecha en un instante. Esta pintura tiene algo de eso. La mancha del agua, algunas cosas más. Y da la síntesis que no habían logrado hacerla sino los más grandes maestros de China. Pero para hacerla en ese instante pasaron como 80 años de aprendizaje hasta por fin lograron liberarse hasta hacer un solo instante. Que es repentino, como de un ímpetu así. Entonces es la obra desatada. Ahí entonces se juega que salga esto, casi como salga lo que salga, se atreve, se lanza así con su mancha, pero ya se supone que ya tiene un dominio, que sabe más o menos qué es lo que puede resultar de ahí. Y lo otro es que entonces le da una serie de otros toques y cosas, y ya eso es la obra con muy pocos elementos, el mínimo y el máximo de como impetuosidad, puede decirse, como de impulsión directa, de la improvisación, así como eso, ahí juega más, que es un elemento que lo tiene ella mucho, sobre todo en su etapa más madura, la más reciente, que es un mínimo de elementos. Pero lo curioso es que la forma en que la gente se desenvuelve con sus temas de paisaje, o naturalezas muertas, o pinten cualquier tema que sea, es que han visto mucho sobre eso, cómo se suelen resolver esos problemas. En eso consiste la enseñanza académica y en eso consiste también la experiencia que uno tiene en el medio de la pintura, en el oficio. Es una ejemplaridad. Son como modelos de cómo puede resolverse ese tipo de obra. Lo he visto en la historia y lo he visto alrededor de uno. Y lo interesante es que Carlota no se basa en eso, sino que va a ser el Ávila, y ningún Ávila hay aquí resuelto de esa manera. No se parecen a los que la gente va a pintar el Ávila, como que si no importara tanto el Ávila, sino el recuerdo de los cuadros de Cabré y de Pedro Ángel González. Entonces pintan eso, y no el Ávila, porque el Ávila nunca se ve así, es tan rico, tan cambiante, que a veces ni siquiera se reconoce como Ávila, sino que sale envuelto en nubes o muy azul, o un color envolvente. O hay días en que el aire es poco transparente, entonces se envuelve en una sola atmósfera. O a veces hay lluvias y se vuelve transparente y no es el mínimo detalle. No hay día en que el Ávila se parezca al día anterior o al siguiente. Y nadie pinta eso. Lo que pintan es un recuerdo de cómo otros han pintado el Ávila. Ella entonces no se basa en ese camino de los modelos ya hechos, los modelos consagrados, sino que se pone a pintar el Ávila varias veces, cada uno buscando una técnica, cómo da una impresión de cerro con un semibosque tropical, húmedo, que algunas zonas son casi como de selva, sierra, una cordillera, pero de bosque, casi de bosque. ¿Cómo los pinta? Entonces los pinta a través de una serie de manchitas que van llenando todos lados, y después sobre un fondo, o combina unas cosas azulosas y verdes, entonces ve cómo va buscando una sensación de cerro de un tipo que después se va convirtiendo de otra manera. Entonces, cada vez realiza técnicas, que la técnica se va inventando a medida que la va realizando en el cuadro y se modifica, y así va cogiendo, ya no volviéndose Ávila y volviéndose una pintura, sino también un procedimiento, una técnica que se va inventando como sola mientras lo va realizando. Es lo interesante de la pintura, como un proceso que se da en su propia realización. Los Ávila los traté de una manera completamente diferente. Los Ávila sencillamente los traté como los veía. Yo veía las tonalidades más oscuras, más claras, y yo preparaba
colores oscuros más claros, y entonces lo que hacía era con una brocha relativamente gordita, goteando, 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 y así yo iba coloreando, que de blanco, que era la tela, el material, se iba coloreando y coloreando, y le iba dando las diferentes tonalidades, los cerros, todo eso lo iba haciendo yo a fuerza de colores con la brocha, de colores con la brocha, y goteando, puro goteo. Salpicado, 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 eso es la verdadera expresión que requiere, es un salpicado. Y lo iba graduando donde más necesitaba un color u otro, iba graduando, iba sintiendo que el cerro iba y que la luz se aparecía en los cerros arriba y que yo veía más oscuro. Y bueno, yo iba dibujando con mi brocha, goteando. Y así salieron los Ávila. En el Guri también hay uno de los del Guri, o varios de los del Guri. Es que ella estuvo, esos son, algunos se dieron con el proceso en que ya reventó el deseo de pintar, que venía inhibido, represado, a propósito de Guri, como una represa, y por dentro se fue acumulando la pintura, hasta que de repente ya en esa soledad, ahí no había nadie, estaban los obreros trabajando, y ella dando vueltas por ahí paseando con la naturaleza, y por dentro se le estaba como una especie de acumulación volcánica. Y de repente vio que no era nada de eso, sino que lo que le provocaba pintar el Guri mismo. La enorme torrente de agua así que salía, que abrían las compuertas, y eso le impresionaba mucho. Entonces quería dar un efecto dificilísimo de pintar, porque uno pone una mancha, y para que esa mancha se convierta como una especie de cascada, siempre queda algo raro, siempre queda mancha y no cascada. Ella logra dar en las olas del mar, cuando revienta la ola contra una roca y salta una blancura, o en el Guri sale eso y sabe darle un efecto. Así que no hay tema que se le vuelva imposible. Es el lenguaje mismo, entonces, que se deshace de la función de representar nada y vale por sí mismo, y vale la energía de los trazos, la energía de la mancha de color. Entonces eso se potencia. En estos así que son más informales, se ve más la libertad, se ve más en lo que es específico del lenguaje de la pintura, más que la descripción o estar reconociendo nada de lo que se da en el paisaje. Esa es una característica importante, porque eso potencia algo que está en el resto de la pintura, pero aquí se nota más todavía, se nota más, y además le saca otro provecho. Esa es la ventaja de esa diversidad de pintar sin estar sujeto a un lenguaje como muy rígido, sino que esa variedad que hay en las cosas le da más riqueza. Y en estos temas se permite entonces esa libertad más extrema todavía. Ella se expresa, entonces parece que se comunica más directamente con uno y con la obra a través del gesto de la pintura del paisaje.